Hola Virgo, bienvenidísimo al Elía Astral Tarot para mejorar tu vida. Me encanta estar leyendo hoy aquí en tu especial amor. Te recuerdo que te quiero mucho y te invito ya mismo a suscribirte. Si tú quieres saber de economía y otros temas, puedes ir al tarot de otros días. Y recuerda que cuando nos ves, cuando te suscribes, cuando activas la campanita, apoyas nuestro refugio de animalitos rescatados. Vamos a empezar con esta primera parte, que es tu energía general del amor, cómo están las cosas. Luego vamos a mensaje para los solteros y luego para los que tienen a una persona en su corazón. Fíjate que esta carta es bien bonita porque esta carta me habla como cosas de un pasado, pero un pasado muy distante, comienzan a sanarse en su corazón. En estos días tú te has preguntado, ¿por qué si yo siempre trato de hacer las cosas bien en el presente? Es como si siguiera dando círculos y círculos y círculos en la misma historia. ¿Por qué siempre traigo el mismo tipo de relaciones? ¿Por qué en mis relaciones siempre termina pasando lo mismo a pesar de que yo dé o entregue lo mejor de mí? Así que a nivel energético, esta carta te dice, lo que pasa es que hay cosas de un pasado muy distante que hay que comenzar a sanar. Este pasado muy distante puede ser tu niño interior, cosas de tu adolescencia, de tu juventud, o relaciones que duraron mucho tiempo, pero que dejaron una marca energética y kármica muy grande en ti. Entonces, ponte al día con tu pasado, ¿sí? Bien sea que tengas que pedir perdón o perdonar, soltar, cortar lazos energéticos, espirituales, emocionales o sexuales. Busca algún ritual que te permita eso, cortes con el pasado para que puedas avanzar hacia el futuro y atraigas mejores relaciones o mejores cosas si es que estás con alguien ya. Vamos a escribir en los comentarios nuestro ejercicio de hoy y vamos a decretar: hoy soy libre, ¿sí? Hoy soy libre. Porque cuando comenzamos día a día a hacer estos decretos, estas afirmaciones, cosas maravillosas comienzan a suceder a tu alrededor. Recuerda siempre complementar tu lectura escuchando tu signo ascendente, lunar y en Venus. Y si quieres una lectura privada y personalizada, en mi primer comentario y descripción está el contacto. Vamos a ver ahora. Mensaje para los Virgo que se encuentran totalmente solteros. Mientras barajo, di tu nombre, por favor. Bueno, este 3 de oros o de pentáculos invertido me dice que últimamente los Virgo están muy preocupados. Esto viene desde acá, o sea, esta es una preocupación porque te estás comparando con alguien, con los demás. Te preocupa de que tú, si es que vas a envejecer soltero, si es que nunca te vas a casar, si es que nunca vas a tener esa persona especial con la cual visitar pueblitos mágicos y tener una familia y un hogar. Yo lo único que te puedo decir de todo corazón en este momento respecto a compararse a otros es que recuerdes que en las redes sociales la gente siempre muestra su mejor cara. Ese es un punto negativo de las redes, ¿no? Que a veces nos muestran a los demás como si tuvieran la vida perfecta, pero nadie muestra los problemas allí. Bueno, nadie normalmente, ¿no? Nadie muestra las peleas, las infidelidades, los cachos, hasta el maltrato, ¿sí me entiendes? Entonces, no te compares, deja de compararte. Esa es tu primera energía. ¿Qué es lo que está por llegar? Mira, la reina de oros me habla de una persona también de signo de tierra, muy marcados aquí, ¿no? Otros Virgo, Capricornios, Tauros, que llega para darte muchísima seguridad. Veo que es una persona
que profesionalmente tiene muy buen cargo o que es alguien como que tú podrías admirar. Y esto es importante para ti, porque a ti también te gusta la gente que, pues que ya tenga cierta estabilidad, que digamos tenga los pies sobre la tierra. Eso es muy importante para ustedes. Veo que son esta persona que llega, es alguien con quien pueden construir proyectos materiales, profesionales u económicos juntos, ¿sí? La visión, digamos, respecto a la economía y a todo esto, pues va a ser muy similar. Muchos intereses y muchos amigos en común. Y esto te va a generar mucha seguridad. Pero esta persona llega luego de que desarraigas tu pasado, porque es ese pasado el que te ha llenado y el que te ha generado inseguridades, ¿sí? Entonces, dejar ir lo viejo es hacerle espacio a lo nuevo. Hazle espacio a esta energía de esta reina de oros, sea hombre o mujer. Hazle espacio a esa persona con quien va a haber mucha afinidad. Rompe ese círculo, ¿sí? Rompe ese círculo de infortunio, ¿sí? Veamos ahora mensaje para los que tienen a una persona especial en su corazón. Puede que estén juntos, separados o en contacto cero. Y su nombre y el tuyo mientras barajo. Vete suscribiendo y activando la campanita, dándole seguir. Wow. Bueno, esta lectura está un poco fuerte porque siento que algunos de ustedes se están dando cuenta de que hubo una persona que ha estado jugando con tus sentimientos. Sí, esta persona muy probablemente tenga a alguien más, te haya estado triangulando y haya estado jugando, ¿no? Haya estado jugando tanto contigo como con ese tercero o tercera. Esta persona no sabe el karma que le corre pierna arriba, porque realmente siento que últimamente el karma actúa cada vez más y más rápido, probablemente porque estamos en una época de cambio de densidad. Hay ciertas ausencias o distanciamiento que tú has venido notando en tu pareja, en tu persona especial, como que ya no responde casi, inventa excusas, te deja plantado, te deja esperando, pasa mucho tiempo sin comunicarse, está muy distante, está muy prevenido o prevenida respecto a su teléfono. Y fíjate que realmente sí tiene que ver con que haya una triangulación. Sin embargo, yo pienso que la otra persona no sabe tampoco, o no es muy consciente, quizá le hayan dicho mentiras acerca de ti. Por este lado de acá, lo que nos indica es la justicia, ¿no? Este rey de espadas siempre marca mucho esa energía, ¿no? Del arcano mayor de la justicia. Entonces, también es una carta que te dice que para lograr esa justicia, si es que esta persona te ha engañado, tienes que ser muy inteligente y no actuar desde la emocionalidad, ¿sí? Que tienes que tener mucha fuerza, ser muy asertivo, muy determinado. Si tú le piensas dejar corta de raíz, sé muy inteligente y haz lo que sea más conveniente para ti. Respecto a los signos de la persona a la cual nos estamos refiriendo, fíjate cómo marca mucho aquí los signos de aire, ¿sí? Entonces podríamos estar ante un Acuario o un Géminis o alguien de Libra que tenga estos signos como su signo solar, ascendente, Venus y lunar.
Las espadas siempre nos hacen un llamado a la racionalidad, al pensamiento, a que si tú sabes que te están triangulando, no te dejes llevar por las emociones, pienses con cabeza fría y tomes las mejores decisiones, las más convenientes para ti. Veamos ahora qué nos quiere decir el oráculo. Recuerda irte suscribiendo, dejándonos un like y un comentario, y te dice: expresa todos tus dones, recibe fuerza vital. Bueno, ya vamos a iniciar con tu limpieza energética. Suscríbete y pues te mandamos un abrazo enorme, quédate. Bendigo enormemente tu camino, bendigo enormemente todos y cada uno de los días que nos quedan durante este mes. Bendigo tu procedencia, tu trabajo, tu familia, tu salud, el dinero, todos y cada uno de los sueños que tú tengas, que pongas en manos del universo. Decreto que se hacen realidad. También pido una protección especial para la persona que se encuentra leyendo o escuchando este video. Pido que su familia, sus seres amados, estén siempre protegidos y sean guiados por una cobertura especial. Pido también que todos los sueños, las metas y los anhelos de su corazón se cumplan hoy y siempre. Decretamos una lluvia de bendiciones y de prosperidad. Escribe amén si así lo crees y comparte este video, suscríbete.